Y la idea es que entre hoy y el martes definamos quién va a partir el jueves. ¿Mm? Bueno, habíamos estado viendo todo lo que es sistema familiar, revisamos la teoría general de sistemas, ¿verdad? Que tenía una serie de características, entre ellas la totalidad, la retroalimentación, los límites, la homeostasis, la equifinalidad. Y luego empezamos a ver algunas características de las familias, ¿no? Propiamente tal. El tema de que tenemos que ver, bueno, cuántos miembros hay en esta familia, qué tipo de familia es, ¿verdad? Es decir, cómo está organizada, si es monoparental, biparental, los subsistemas que existen, que los revisamos, que eran el fraternal, el parental, el conyugal, los roles que adopta cada miembro, los límites, alineamientos y manejo de poder. Eso un poquito para recordar la clase pasada. ¿Mm? Habíamos quedado aquí respecto de las reglas, ¿no? Que las reglas son aquellas que regulan la interacción de los miembros y las funciones que van a cumplir en el sistema familiar. ¿Mm? Hay reglas que son explícitas, que son las normas que regulan la organización familiar, e implícitas, que tienen que ver con las expectativas mutuas que hay entre los miembros de la familia. Y ahí están todos los debería ser, ¿sí? Como debería ser un padre, como debería ser un hijo, como debería ser una madre. ¿Mm? Cuando hablamos de esto, recuerdo también que conversamos un poquito de cuáles eran como las dos grandes nociones de normalidad, ¿no? Esta normalidad correspondiente a lo estadístico, como lo que más se repite, ¿no? Lo más común. Y la normalidad en términos de ideal social, ¿sí? ¿Qué es lo que se espera a nivel social que sea una persona, un niño, un adolescente, un padre, una madre, ¿sí? Es interesante que uno pueda evaluar justamente las reglas explícitas e implícitas de las familias porque muchas veces hay varios problemas vinculados a esto, ¿no? Por ejemplo, pueden haber muchos conflictos porque los padres pueden ver que el hijo desobedece, ¿no? Entonces ahí un poquito se pone en juego qué expectativas tienen los padres del hijo, como espera ¿eh? Que obedezca todo lo que dicen los padres. Y justamente como nosotros revisamos el año pasado en desarrollo y psicología humana, hay una edad en donde los niños y niñas dejan de estar de acuerdo en todo con los padres, ¿no? Y ya empiezan a tener como sus propios puntos de vista, manifiestan sus propios intereses. Y ahí es muy interesante cómo van conviviendo, como los distintos puntos de vista. Por otro lado, y ligado a los límites, nosotros lo comentamos la clase pasada, están las familias aglutinadas y las familias desligadas. ¿Mm? Recuerden que esto es como un continuum. Entonces no es como que o uno pertenece a una familia aglutinada o una familia desligada, no necesariamente. Hay puntos medios también, ¿sí? Entonces uno puede reconocer familias que tienen tendencia a aglutinarse o tendencia a desligarse. Por eso está planteado como en estos términos, ¿no? Como un continuo, no es categorial, ¿sí? Y estos pueden ser muy difusos o por el contrario pueden ser muy rígidos. Las familias aglutinadas se caracterizan, ¿no? Por, como habíamos hablado, tienen estos límites más impermeables con el exterior, ¿sí? Entonces estos límites son más rígidos. Las funciones no quedan muy claras quién las cumple. Entonces hay como una versatilidad en las funciones. ¿Mm?
Esta es otra característica interesante. El poder se distribuye de forma homogénea. ¿Mm? Entonces, como que todos los integrantes de la familia tienen como momentos de acceso al poder y a la toma de decisiones. El estrés también que se produce, por ejemplo, en una de las partes del sistema, se puede difuminar rápidamente en el sistema completo. Por ahí encontramos, por ejemplo, que no sé, pues si el adolescente está pasando por un problema grave, ¿sí? No sé, en el colegio, quizás que le están haciendo bullying, y cuando se entera la familia, es como que la familia sufre como en igual o mayor magnitud que el joven. ¿Mm? Aquí aparece como que pudiesen tener inconvenientes para permitir el desarrollo de sus miembros. Y esto es interesante, ¿no? No es como, porque son familias que pueden tener como entregar mucho afecto, no tiene que ver con la entrega de afecto, no es que se niegue ni mucho menos, puede haber harto afecto acá, pero lo que pasa es que los miembros de la familia tienden a ser retenidos dentro del sistema familiar. Es como que hubiese una fuerza como casi gravitacional que hace que dificulte un poco los procesos de diferenciación, ¿no? Que habíamos hablado la semana pasada. Eh, por ahí entonces en la familia aglutinada o con tendencia a aglutinarse, ¿no? Podemos encontrar que cuando un miembro de la familia se quiere emancipar, es como, ay, no, pero, por ejemplo, ¿por qué te vas a arrendar? Tienes que, podrías quedarte con nosotros y junta dinero hasta que te vayas así, como, no es que sea una mala idea, ¿verdad? Puede ser una excelente idea esa. ¿Sí? Si el punto un poco tiene que ver como con cierta tendencia a retener al miembro dentro del sistema familiar. Y en ese sentido, por eso se puede plantear como que dificulta el desarrollo de sus miembros, más que nada vinculado como a la autonomía, a la independencia. Por otro lado, están las familias desligadas, eh, que los límites hacia afuera son más permeables, ¿verdad? Pero hacia adentro, como entre los miembros, tienden a ser muy rígidos, marcando como un grado de desconexión entre los miembros. Los miembros tienen alto grado de libertad respecto al exterior, ¿sí? Por ende se fomenta mucho como la autonomía. Lo que puede pasar en las familias desligadas es que cuando hay estrés, o una de las partes está atravesando un momento doloroso, ¿no? Eh, Se produce, claro, en una parte, pero no llega a todos los miembros, ¿sí? Y esto es muy vinculado como a cierta dificultad para comunicar los problemas y para pedir ayuda, porque está como muy presente esto de ser independiente, de ser autónomo, de resolver las cosas por sí solo. Eso más o menos en términos de familia aglutinada y desligada, ¿sí? Es importante que ustedes lo incorporen en su análisis. Con respecto, tenemos entonces por un lado lo que es la estructura familiar, ¿no? ¿Quiénes son estos miembros de la familia? ¿Qué roles cumplen? ¿Se acuerdan? Como lo que aparece acá. Y por otro lado, tenemos lo que se llama la dinámica familiar, ¿sí? Entonces aquí es importante poder evaluar qué tipo de comunicación hay dentro del sistema familiar, ¿sí? Por ejemplo, está un estilo de comunicación que es más agresivo, más hostil, que ojo, el estilo de comunicación agresivo no es lo mismo que ser agresivo, ¿m? No es lo mismo. El estilo de comunicación agresivo tiene que ver más bien con una tendencia a
manifestar las propias emociones, creencias, necesidades, y como de una forma tal que las necesidades, creencias, afectos del otro quedan como en detrimento o no son tan consideradas. ¿Sí? Eso es más bien lo que caracteriza el tipo de comunicación agresivo o hostil. ¿Mm? Y claro, por supuesto que puede venir acompañado como de manifestaciones más hostiles o de manifestaciones más agresivas, que pueden variar, por ejemplo, desde palabras más devaluadoras, ¿no? O que eres flojo, que eres esto, otro, ¿sí? Hasta, por ejemplo, comportamiento agresivo. No es que sea excluyente, solo que no es lo mismo. ¿Mm? Porque lo característico del tipo de comunicación agresivo hostil es que lo que siente una de las partes, lo que piensa y lo que cree y sus necesidades están como por sobre las del otro. ¿Qué pasa justamente en el reverso, ¿no? Que sería como un estilo de comunicación más sumiso condescendiente? Lo que ocurre acá es que hay cierta tendencia en la comunicación, hay que las necesidades, creencias, y afectos del otro están como más enaltecidos que mis propios afectos, necesidades y creencias. Por eso se le llama sumiso condescendiente. ¿Mm? Y por último, lo que uno pretende trabajar, ¿no? Tiene que ver con los tipos de comunicación asertiva, que eso es algo que yo creo que un trabajo que, o sea, nadie nace comunicándose asertivamente, no porque uno lo logra una vez, lo tiene impregnado para siempre. Es como un ejercicio continuo, la asertividad. ¿Mm? Y la asertividad tiene que ver con lo siguiente, que es, me comunico de tal forma que considero mis propios afectos, necesidades y creencias, pero de forma paralela considero también los afectos, necesidades y creencias del otro hacia el cual me estoy refiriendo. ¿Mm? A eso se le llama asertividad, ¿sí? Están acompañados de relato, de un correlato no verbal, también el poder hablar quizás de forma clara, de forma tranquila, el poder mirar a los ojos, ¿sí? En algún punto la comunicación asertiva se plantea como la posibilidad de que haya un cambio en los estilos de comunicación, ¿sí? Pero desde que la persona se responsabiliza también tanto de sí misma como del otro. Esa es la gracia de la asertividad. ¿Mm? ¿Alguien había escuchado esta palabra, asertividad? ¿Les suena? Yo sí, profe. ¿Qué había escuchado sobre la asertividad? Que sería la manera que tú tienes de expresarte de una manera que donde tú impongas tus límites, pero de una manera que no sea agresiva y haga entender las cosas, que sepa se comunicar de una manera no agresiva para expresar todo lo que siente. Justamente, de hecho, Michelle, la asertividad está súper vinculada como al tema de los límites. Yo creo que ahí hiciste como una muy buena conexión. En la medida en que uno es asertivo también va pudiendo poner límites, porque muestra como, bueno, yo puedo con esto o quiero esto, pero esto no lo quiero o no de esta forma. Sí, es como, uno puede decir, yo entiendo que tú quizás necesitas esto otro. ¿Mm? Es como, pero es difícil, es como un trabajo psíquico. ¿Mm? No es tan, hay algo que hay que ir como practicando. Bueno, en la dinámica familiar uno considera el proceso evolutivo individual, ¿no? Como lo que vimos el año pasado, el ser bebé, luego ser niño, ser adolescente, hasta, bueno, ser adulto mayor. Y sabemos que cada proceso evolutivo tiene sus propias particularidades. ¿Mm?
en términos de autonomía, en términos de desarrollo. Por otro lado, tenemos el proceso evolutivo familiar. Miren qué interesante, es como se plantea el individual, pero también las familias tienen sus procesos evolutivos. Desde, por ejemplo, vivir en pareja, el proceso de tener un bebé recién nacido, el tener un hijo adolescente, acompañado de los eventos como predecibles e impredecibles, ¿sí? Los predecibles son, por ejemplo, que el niño va a entrar al jardín, ¿no? Se espera que ingrese al sistema educativo. Predecible puede ser también, no sé, eventualmente si uno vive con los suegros, ¿verdad? La búsqueda por un espacio propio. Y lo impredecible son todos aquellos que pueden ser como positivo o negativo, ¿no? Desde, no sé, algo, una enfermedad, o por ejemplo, no sé, encontrar un trabajo donde puedo ganar el triple, ¿sí? Como cosas que no están necesariamente previstas, pero que también acontecen. Eso. Por otro lado, están los procesos de vinculación afectiva. Sí, que esto está muy asociado a la teoría del apego. Yo no sé si recuerdan ustedes que pasamos a apego el año pasado. ¿Se acuerdan algo del apego? ¿Profe? Dígame. Buenos días. Buenos días. Es como una vinculación, por lo que yo me acordaba, era un tipo de vinculación afectiva entre dos individuos, una relación que puede ser duradera, mamá e hijo, o viceversa. Claro, justamente el apego, acuérdense que se plantea como algo universal, que todas las personas lo tenemos, que es bidireccional, ¿no? Que sea entre nosotros, como cuando uno es bebé, con nuestros cuidadores, particularmente con nuestra madre, ¿sí? Y que posteriormente tiende, ¿no? Es como que estas primeras vivencias, por así decirlo, o sea, van acumulándose más experiencias, ¿no? Ya con los cuidadores, posteriormente en el ingreso al sistema escolar, y todo esto va como a definir distintos tipos de apego. ¿Se acuerdan que está el apego seguro, el apego ambivalente, el apego evitativo, el apego desorganizado? ¿Mm? Todo eso son como procesos de vinculación afectiva. Después aparece otro apartado que tiene que ver con los procesos de adaptación, ¿no? Es como, quieran o no, tanto en los procesos evolutivos individuales y familiares, se van como adquiriendo nuevos logros, ¿sí? Pero también se hacen como una suerte como de microduelos, ¿no? O duelos, propiamente tal, ¿sí? Eh, por ejemplo, en el adolescente o cuando ya uno es un poco más grande, ¿sí? Como hay cosas que uno ya no puede volver a comportarse como se comportaba antes. ¿Mm? Y hay ciertos logros que se van alcanzando. Sin embargo, también Pruebo los maní procesos de Maniacs de adaptación, Elvis, sabor jamón. Un Maniacs de sabor. Pruébalos. sin embargo, los procesos de adaptación también van a referirse un poco a cómo la familia se va adaptando a nuevas circunstancias, a nuevas dificultades. En algún punto yo creo que
justamente en el último año acá los chilenos no nos ha tocado vivir como procesos de adaptaciones bien importantes, ¿no? Particularmente con el tema del coronavirus, ¿m? Como que implicó toda una readaptación y reorganización de los recursos familiares, ¿sí? No sé, por ejemplo, en el caso de las trabajadoras con bebés chiquitos, ¿no? Que como no está funcionando el sistema escolar o los jardines infantiles, implica como una adaptación, ¿no? Frente a nuevas circunstancias, pero por supuesto que estos procesos de adaptación van a estar más favorecidos si es que hay una buena red de apoyo. ¿Mm? Y por último, proceso de resolución de problemas. Entonces aquí tenemos la evitación, la negación, la externalización. ¿Sí? La evitación tiene que ver con la tendencia a que, por ejemplo, hay un conflicto y no es que yo lo niegue, yo sé que está, pero como se dice en el buen chileno, me hago el loco con esto, me hago la loca con esto. ¿Sí? Ese problema está dando vueltas, pero prefiero evitarlo. ¿Mm? Este estilo de resolución de problemas no es que sean ni malos ni buenos, solo que tienen costos, ¿sí? Entonces muchas veces el estilo más evitativo tiene el costo de que, como de que genera un ambiente como de, oh, aquí la fiesta está en paz, ¿sí? Pero quizás el problema o el conflicto no se aborda, uno no sabe, a veces se puede mantener bajo la superficie, pero otras veces puede como explotar bien fuerte. Por otro está la negación, que la negación es bastante más extrema que la evitación, porque la evitación al menos se reconoce que hay un conflicto, una problemática. La negación es como que no, ni siquiera está eso, es como que aparece el conflicto, lo niego, no está, no existe. ¿Sí? Y el, lo bueno de la negación, por así decirlo, es que puede permitir a las personas seguir siendo funcionales, ¿no? Es como, si no tengo este problema, no tengo problema y sigo funcionando. El contra de la negación es que psíquicamente va a requerir muchos recursos para negar la realidad del conflicto. Entonces, no se hace como sostenible largamente en el tiempo, ¿sí? Justamente cuando hay como que hay un exceso de negación en las familias, puede ser que un miembro justamente haga síntomas, porque es como un modo de mostrar que efectivamente hay un problema, po. Entonces yo creo que claro, como que la negación tiene su parte buena, que nos permite funcionar o seguir, pero el contra es que en algún punto esto que genera malestar o esto que es problemático, que es conflictivo, probablemente tome forma y cuerpo de otra manera. ¿Mm? Y por último, como modo de estilo de resolución de problemas está la externalización, que esta es muy interesante, ¿no? Porque siempre se habla que uno tiene que hablar los problemas, decir todo lo que a uno le pasa, pero a veces las personas pueden que eh, como que en esto tiendan, por ejemplo, a culpar a otros del problema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no, si el problema de mi hijo es que se junta, es que la polola que tiene, que es drogadicta, ¿sí? Claro, por supuesto que puede ser un factor de riesgos, eso no está en duda, puede serlo. Pero si yo sitúo el problema exclusivamente afuera, ¿no? Y me cuesta ver que hay algo mío o de la persona de mi familia que también está en juego en ese problema, es muy difícil. ¿M? Entonces, esto de la externalización tiene que ver mucho como con externalizar la culpa, ponerla afuera. El otro es el culpable, no yo. Esto es súper interesante y se puede dar mucho en distintos contextos, ¿sí? Eh, por eso es importante que cuando las personas externalizan mucho, poder ir trabajando, ¿no? ¿Qué de este problema o cómo esta persona puede también tener cierta injerencia en el problema? ¿Mm? ¿Cuál es su rol en este problema? ¿Sí? Como poder implicar un poquito a la persona. Eh, es muy interesante esto de la externalización y yo creo que
se puede dar o se da, como por ejemplo las personas con temas de adicciones, ¿no? Que al comienzo pueden tener una postura como muy de culpar a los otros. ¿Mm? Y yo creo que eso quizás es necesario, ¿no? Es como en un primer momento, por así decirlo, ¿no? Oye, mi mamá hizo esto, mi papá hizo esto otro, pareciera ser que eso es necesario que aparezca, es necesario reconocerlo, es necesario validarlo, pero en algún momento eh, en el ideal es que haya cierto tránsito, ¿no? Como perfecto, efectivamente te pasó eso en tu vida. ¿M? Ahora veamos que tú eres un adulto y cómo lo hacemos para poder integrar esta historia, ¿no? Como parte de tu historia, pero también ya no le podemos echar la culpa, no sé, a lo mal que lo pasaste cuando chiquito, de que tú ahora estés, no sé, consumiendo, por ejemplo. Como que hay un momento en que esa externalización como argumento se agota. ¿Mm? Entonces ahí uno trata como de, bueno, pero ¿y ahora tú, de adulto? ¿Mm? Como que está implicado en las decisiones que tomas. Bueno, frente a las situaciones de crisis, ¿no? Está como un acontecimiento vital estresante y también se movilizan los recursos de la familia. ¿M? Y ahí uno, como que ahí aparece cómo se ve impactado el funcionamiento familiar, ¿sí? Este contrapeso que hace el acontecimiento vital estresante y cómo se movilizan los recursos que hay. ¿Mm? Esto es una parte interesante del análisis de las familias que tiene que ver con la alianza y las coaliciones. ¿Mm? La alianza se van a entender como la unión de dos personas por un interés en común, independiente de una tercera persona. Entonces, justamente lo que uno encuentra es, no sé, por ejemplo, la mamá y la hija mayor comparten el interés por hacer trekking, ¿sí? Quizá a la hija más chica no le interesa y no va, ¿sí? Y la mamá y la hija van todos los domingos a tal cerro a hacer trekking. Las alianzas tienen que ver con ciertos intereses que se comparten. O bien, no sé, pues si al papá le gusta el fútbol, ¿verdad? Y el hijo del medio también, ya vamos al estadio, ¿sí? Como que los intereses hacen que se movilicen ciertos miembros de la familia, ¿verdad? A pasar más tiempo juntos, a compartir más. ¿Sí? Por otro lado están las coaliciones, que es interesante porque es como una alianza, ¿sí? Es decir, hay dos personas que comparten intereses en común, dos miembros, pero el tema de las coaliciones y en qué se distingue a la alianza es que es una acción conjunta de dos personas contra una tercera. ¿Sí? Entonces, aquí lo que vemos, por ejemplo, no sé, abuela e hija en contra de la madre. ¿Sí? En general, las coaliciones están bastante encubiertas. Y suele involucrar generaciones distintas. ¿Mm? Entonces, como les comentaba, o abuela e hija en contra de la madre, o muchas veces puede pasar, no sé, por madre e hija en contra del padre, o padres e hijos en contra de la madre, ¿sí? Y las coaliciones, claro, la alianza uno dice como ya, es muy esperable que hayan alianzas en las familias, todos tenemos intereses distintos y justamente podemos como, ay, mira, compartimos este interés, qué genial, ¿sí? Pero la coalición implica una acción en conjunto. ¿Mm? Y una acción que no es tan no es tan deliberada, no es como, oh, yo quiero atacar a mi mamá, ¿sí? No va por ahí, eh, es como que justamente se ponen en juego como procesos de externalización, así como, no, es que ella es la culpable, ¿sí? O es que ella hace esto mal, o es que él hace esto mal, ¿sí? Y justamente como están encubiertas, es relevante que uno en los procesos como que las pueda develar,
por así decirlo, mostrar el funcionamiento. Eso con la alianza y las coaliciones. Y ojo acá, además hay algo que se llama triangulación, que es la triangulación es como el tipo más común de coalición. ¿En qué consiste? Es que una de las personas de una generación diferente, o sea, primero, una de las personas es de una generación diferente de las otras dos, ¿verdad? Esto se juega como en distinciones generacionales. Cuando hablamos de lo generacional, estamos hablando, por ejemplo, hijos, padres, abuelos, ¿verdad? Dos personas de generaciones distintas se coaligan con la tercera y esta coalición entre las dos personas es negada. Eso sería la triangulación. Es como se niega que hay una coalición, ¿sí? Entonces, no, nada que ver, si nunca actuamos en contra de mi mamá, no, si son puros rollos de ella. Es como negar la coalición. ¿Sí? Hasta acá, ¿alguna pregunta o comentario? Profe, eso de la triangulación solo se da en la familia. Oye, muy buena pregunta, Michelle. No solo sea en la familia, no solo sea en la familia. Claro, como estamos en temas como de intervención familiar, los planteamos en la familia, pero se puede dar como en cualquier grupalidad, por ejemplo, en compañeros de curso, en compañeros de trabajo. También se pueden dar, claro, aquí no está como el tema generacional propiamente tal, eso es muy propio como de las familias, pero sí pueden haber que haya como, o sea, sí puede existir que, no sé, pues, dos personas coaliguen contra una tercera y nieguen esta coalición. Y eso deja en una posición súper incómoda a la persona contra la cual está la coalición, ¿m? Porque es como, en general las personas que están en esa posición es como que tratan de decir, ya, quizás no es personal, quizás no es conmigo, ¿sí? Pero la realidad muestra que efectivamente sí lo es, entonces como estos procesos comunicacionales lo que generan es confusión, es como estoy bien, estoy mal, o que estoy haciendo mal. Por eso en general, como que desde esta corriente teórica se plantea harto el tema de poder hablarlo. ¿M? Pero ellos apelan a algo que se llama metalenguaje, dicen ellos. Como no es como llegar a hablarlo, oye, me pasa esto con ustedes, ¿sí? Oye, ¿qué onda que son mala onda conmigo? Sino que la idea del metalenguaje es como poder hablar sobre cómo estamos hablando, ¿sí? Entonces, por ahí, por ejemplo, no sé, pues, oigan, yo noto que cada vez que... Ah, dale, Michelle, ¿qué? Iba a preguntar, las personas que hacen eso, ¿se dan cuenta que están haciendo? No necesariamente, Michelle, si eso es lo complejo. No necesariamente se dan cuenta. Y tienden mucho como esto de la externalización, como a decir, no, si el problema no somos nosotros, es la otra persona. Mm. Entonces no es como algo deliberado, no es como, oye, le vamos a hacer trisita a la vida a esta persona. De hecho, generalmente no es así, es como, y eso es parte importante también de la evaluación, pues como que si alguien actúa de forma sádica, así como realmente lo hago porque me encanta verlo sufrir, claro, es súper distinto
a decir, no, yo, o sea, en verdad el otro es el culpable, yo en verdad trato de dar lo mejor de mí, ¿sí? El problema es que ahí no está reconociendo su implicancia en la coalición, en la triangulación. Bueno, eso con las coaliciones. Por otro lado, ya lo habíamos comentado, el tema del poder. Y el poder tiene que ver con la influencia relativa de cada uno de los miembros de la familia en el resultado de una actividad. Y miren cómo se conceptualiza el poder. Es la capacidad de influir en el resultado de una transacción o de la interacción. Así es definido el poder, como la capacidad de influir. Entonces el poder no lo tiene necesariamente, no sé, quién tiene los ingresos, no lo tiene necesariamente los niños, depende mucho de cómo se va poniendo en juego en cada familia, porque justamente el poder es la capacidad de influir en la toma de decisiones, en la interacción, en las actividades que se arman en la familia. Y la gestión del poder nos va a informar sobre quién o quiénes tienen la energía motivacional que activa el sistema y lo mueve a la acción. Aquí uno puede ver como hartas cosas súper interesantes, no sé, pues cómo se mantiene el poder, por ejemplo, a través de que emerja la culpa, ¿no? Así como, oye, no hagas esto porque si haces esto, no sé, pues me vas a hacer sufrir o vas a hacer sufrir a todos, ¿sí? Estoy pensándolo, por ejemplo, ¿no? Si hay un joven que quiere irse de la casa, que está trabajando, que ya puede irse, y quiere irse, y que por ahí los padres, no, pero no te vayas, puede hacer sufrir mucho a la mamá, y qué va a hacer de ti, qué va a hacer ahí tú solito, ¿sí? Entonces ese tipo de interacción es muy heavy, porque es como que va apareciendo también cómo se gestiona el poder, pues, al fin y al cabo. Y el joven, por ejemplo, se puede seguir quedando en la casa, pero vemos cómo aparecen como estas lógicas de poder, ¿no? Como, ay, al final este miembro se queda en la casa. ¿Sí? Y por eso todo esto está muy como que todo está muy interrelacionado, ¿no? Eso nos hablaría quizás de una familia con tendencia más aglutinada. ¿Mm? Ahí también es como bien importante ligarlo con lo que hablábamos la clase pasada de los lugares, ¿sí? Porque hay miembros de la familia, por ejemplo, que está mucho más validado cuando dice algo, o su postura. El caso de otro miembro de la familia está como más devaluado lo que va a decir o lo que tiene que decir a los demás. ¿Mm? Pero eso es el poder, es la capacidad de influir. Eh, Muchas veces la familia, y en esto yo he visto que es muy común, a mí me ha tocado mucho verlo con los pacientes, las dinámicas familiares, y es más común de lo que uno cree. Uno lo puede ver incluso haciendo análisis más sociológicos, ¿sí? Como esto de la comunicación paradójica. Miren, aquí hay un ejemplo. Dice, el círculo azul dice la verdad, y aquí aparece el círculo rojo miente. ¿A cuál le creo? ¿Cuál dice la verdad? Está complicado. Y esto, que es un ejemplo, se suele dar con bastante frecuencia en la comunicación. ¿Se entiende el ejemplo, no? Al final, ¿a quién le creo? Ese es el punto. La paradoja o la comunicación paradójica puede invadir la interacción y afectar nuestra conducta y nuestra salud mental, justamente porque puede generar mucha confusión. Pone a prueba nuestra creencia en la congruencia y por ende en el sentido final de nuestro universo. ¿Mm?
Miren los ingredientes esenciales para que se dé este tipo de relación. Esto, como bien señala la Michelle, no es solamente en la familia, se puede dar en el contexto de trabajo, ¿sí? Como en distintos contextos. Miren los ingredientes como un recetario. Una fuerte relación complementaria, por ejemplo, oficiales y subordinados. Cuando se habla de relación complementaria, se quiere decir que es una relación asimétrica, donde hay una fuerte como dependencia del uno hacia el otro, ¿sí? Entonces una relación complementaria también puede ser, no sé, pues de los hijos hacia los padres, particularmente cuando son más chiquitos, ¿sí? O cuando, no sé, pues como cuando uno trabaja, ¿no? La jefatura y uno, porque uno depende de la jefatura y, ¿sí? Como para seguir ahí, por así decirlo. ¿Mm? Por supuesto, hay lugares de trabajo que son mucho más rígidos, como por ejemplo lo que sale acá, ¿no? Como un oficial con su subordinado. ¿Mm? Entonces, el primer ingrediente es una fuerte relación complementaria, es decir, asimétrica y con rasgos como de dependencia. ¿Mm? El segundo es, en el marco de esta relación se da una instrucción que se debe obedecer, pero miren qué interesante, pero también desobedecer para obedecerla. Y eso es lo paradójico. Es como, mire, hay hartos ejemplos, pero uno de ellos, por ejemplo, que yo le diga a alguien como, ya, pero sé espontáneo. Cuando yo le digo a alguien, oye, ya, pero sé espontáneo, es súper complejo, es súper paradójico, porque, bueno, ok, lo voy a hacer, ¿m? Pero justamente si me hace caso, no está siendo espontáneo. ¿Se entiende, no? Como esta lógica de la paradoja. La persona que ocupa la posición de inferioridad en esta relación no puede salir de este marco referencial. ¿Mm? No se resuelve la paradoja solo diciendo, oye, pero ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Sí? Lo que se apela acá o en este modelo es apuntar a la metacomunicación, ¿sí? Y la metacomunicación, insisto, tiene que ver con hablar sobre cómo estamos hablando o comunicarnos sobre cómo nos estamos comunicando. ¿Mm? No es que no entrampado en el plano, que ya lo vamos a revisar, del contenido, como, oye, tú me dijiste esto, ¿verdad? No, tiene que ver, mira, me dices esto, pero si cumplo esto, estoy desobedeciendo lo mismo que tú me estás diciendo. ¿Sí? A esto, estimadas y estimados, se le llama clásicamente, y que es un concepto que es muy interesante, de Václavic, que ahora vamos a revisar al autor, que se llama doble vínculo. ¿Ya? Y aquí viene otro ejemplo, a ver si es que queda un poquito más claro. Un ejemplo del doble vínculo. Miren esto. Un niño percibe enojo y hostilidad en su madre. Ella, en muchas ocasiones, niega su enojo, sí, así como, no estoy enojada. ¿Mm? Y sin querer lo incita a su hijo a lo mismo. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es el efecto? Por un lado, el niño, en este caso, se ve la posibilidad, ¿no? Creo en mis sentidos. Recuerden que los sentidos son 5, ¿no? Lo que veo, lo que toco. ¿M? Entonces, es como ya, a ver, creo en mi sentido, ¿no? Yo veo a mi mamá enojada, la veo, qué sé yo, con eh, elevando el tono de voz, la veo como con la ceja eh, contraída, ¿sí? Y eso, creer en mis sentidos, mantiene un fuerte contacto con la realidad, porque estoy percibiendo la realidad como está. Esa es una alternativa. Y la otra alternativa, en vez de creer en los sentidos o en la propia percepción, es creer en el progenitor. Ah, me dice que no está enojada. Esto permite conservar la relación que necesita, porque sí, estamos pensando que es una relación en este momento complementaria, marcada por una fuerte asimetría y una relación de dependencia.
Entonces, claro, en general en el doble vínculo lo que pasa es que uno termina creyendo, ¿no? En este caso al progenitor. Pero eso, ya no está enojada, pero eso va en detrimento de su propia capacidad de confiar en su percepción, porque lo que percibe es que está enojada, ¿sí? Entonces lo que va generando el doble vínculo a lo largo de la vida es como una sensación de confusión muy grande y como de desconfianza en las propias percepciones que uno tiene. Hasta ahora, ¿alguien quiere decir algo? Profe, Dígame. me suena algo esto como que cuando uno pregunta, dice, no sé, por la mamá es enojona, y oye, igual a la mamá es enojona. El niño, no sé, me dio a eso a entender. Ya, a ver, despliega el ejemplo o cómo lo está hilando. No sé, pues dentro de mi familia yo podría decir que mi mamá es fría. Y resulta que de los 4 hijos, la más pequeña es igual a la mamá. Es fría, así como que no ve a la mamá que no responde a cosas, como que no llora, no expresa sus sentimientos. Entonces la menor tampoco lo hace. Y da la tendencia como que es igual a la mamá. Una cosa así, a los sentimientos, a la percepción de las cosas. Muchas veces la gente de afuera. Mira, yo a eso, Jorge, le llamaría como procesos de identificación, Ah, ya, ya. que también es una variable en el análisis familiar, ¿no? Porque lo que uno encuentra, y yo al menos juego mucho con eso en la terapia, como, oye, y esto que me estás contando, por ejemplo, de tu abuela, ¿quién crees tú de tu familia que se parece a tu abuela? Ay, mi hermana, ponte tú. Ay, ¿por qué? No, porque mi hermana también, no sé, deja que la pasen a llevar. Sí, son como procesos de identificación que hay en la familia. Entonces, en el caso que tú dices, ponte tú, la hija más chica, claro, estaría como más identificada al modo de ser de la madre, por ejemplo. Y uno va encontrando que todos los miembros de la familia van encontrando, como que van identificándose. Pero se asemeja a lo que usted está hablando más o menos o está fuera de esa línea. Yo creo, no, o sea, el doble vínculo tiene que ver con otra cosa, Jorge. El doble Ya, vínculo tiene que ver como, mira, te voy a poner otro ejemplo. Eh, Me acuerdo de una madre en un hospital en el hospital que esta madre era como, yo quiero que mi hija sea independiente, me asusta mucho el futuro de mi hija porque la veo que es tan pollita y que no sabe hacer nada por ella misma. ¿Ya? ya, Discurso, relato. Ok, perfecto. Y después pudimos observar que, por ejemplo, la madre dormía con la hija en la pieza, siendo que ya. la niña tenía su propia pieza, ¿no? Y que la madre le hacía todo a su hija, le escogía la ropa, ¿sí? Entonces, ahí es súper interesante porque le da como un doble mensaje a su hija. Por un lado, de forma explícita, le dice, pucha, yo quiero que tú seas más independiente, ¿sí? Pero por otro lado, se observa que, chuta, que está como mitigando esta posibilidad de ser independiente porque le escoge la ropa, no la deja dormir en su pieza. ¿Mm? Entonces, Sí, es un ya entiendo. ejemplo como de doble vínculo. Sí, sí, ya me queda más claro, profe. Profe, Francisco, profe, tiene que ver con... Francisco, te perdí. Ya, volví. Ahora sí, dale. Sí, me había salido. Tiene que ver con la contradicción entre los pensamientos y las acciones de una persona. Sí, sí. Por eso es como paradójico, porque es como el mismo ejemplo, como sé espontáneo. Chuta, si soy espontáneo, después de que tú me dices eso, no estoy siendo espontáneo, porque estoy haciéndote caso. Y la definición de espontaneidad es poder hacer lo que a mí me nace. Entonces, claro, es como, son como contradicciones que la persona que está del otro lado, como en una posición inferior,
¿sí? Le cuesta mucho salir de ahí, po, porque tiene dobles mensajes todo el rato. Entonces, en el caso que les comenté de esta joven, ella estaba muy confundida porque era como, claro, tengo que ser independiente, pero a la vez me escogen la ropa, ¿sí? O a la vez quiero dormir en mi pieza, pero no me dejan. ¿Mm? ¿Tienen algún otro ejemplo de doble vínculo? Profe, na pareja, como digamos que en caso de una mujer y un hombre, ¿verdad? Que el hombre dice que la ama, pero al mismo tiempo no lo demuestra. Digamos assim, que hasta pode llegar a maltratarla, pero sigue diciendo que la ama. Entonces la persona meio que se confunde, dice, pero si me ama, entonces, ¿por qué hace eso? Es un excelente ejemplo, Michelle. Sí, yo me contaste y me acordé de un caso que me tocó ver hace años. Yo trabajé en un centro de terapia de pareja, como hace 6 años atrás, y que fue muy entretenido y me ayudó mucho toda esta materia. Y todo lo que le estoy pasando. Y me acuerdo que efectivamente había, claro, una pareja eh, donde él le decía mucho, ¿no? Y abiertamente, sin mucho escrúpulo, que ella estaba loca. ¿M? Que estaba loca porque se inventaba cosas que no existían, ¿sí? Que él estaba pinchando con otras niñas, que no era así, que él la amaba. Pero claro, ese era el discurso de él, ¿no? Pero en la cotidianidad pasaba bastante que, por ejemplo, no sé, ella lo quería ver y él, ay, no, me tengo que juntar con una amiga, por ejemplo, ¿sí? O, ay, no, como, no sé, pues ella lo llamaba y no le contestaba el teléfono, ¿sí? O pasaban días y él no se comunicaba con ella. Y a mí me pasó, me acuerdo que para mí fue súper paradigmático de la comunicación paradójica, porque claro, ella estaba muy confundida, si eso es el efecto que genera el doble vínculo. Es como que las personas nos sentimos muy confundidas cuando estamos en el otro lado. Es como, claro, dice que me ama, pero cuando lo llamo no me contesta, es capaz de no escribirme o de no comunicarse conmigo en una semana, siendo que ya somos una relación de pareja estable. Entonces, como que no entiendo. Y lo que genera mucho el doble vínculo es la sensación, que no es menor, de sentir que como que uno enloquece, que las personas enloquecen. ¿Sí? Esa es la sensación que genera, como estoy loca o estoy bien. ¿Estoy leyendo bien esto o no? Por eso que para mí este power, si bien yo les pongo un ejemplo como de la temprana infancia, ¿no? Así como, para mí es súper paradigmático, es muy claro, porque es como, o le creo a mis sentidos, le creo a lo que veo, no veo a mi mamá enojada, pero prefiero no creer a lo que yo veo porque prefiero mantener la relación. Entonces le creo a ella, que me dice, no, no estoy enojada. ¿Mm? Entonces, en algún punto es como, por mantener el vínculo, yo le creo lo que está diciendo la otra persona, pero en detrimento de mi propia capacidad de percibir las cosas. O en el caso que yo les cuento a esta pareja, como había mucha prueba, por así decirlo, mucha evidencia de que efectivamente, por más que él dijera que la quería, daba mucho a entender, ¿no? En un montón de conductas que en verdad no estaba muy implicado en la relación. Pero eso era lo que la tenía muy confundida a ella. ¿Mm? Se confundía entre que este joven le decía que la amaba, pero que a la vez no estaba disponible. ¿Mm? O sea, no solamente no estar disponible, si uno entiende, no sé, pues por trabajo, qué sé yo, pero ahí que era como muy marcado. Al final apareció la terapia y bueno, ahí dejaron de ir, que claro, efectivamente él tenía otra relación, ¿sí? Entonces la chiquilla no estaba tan loca como él decía. ¿Mm? Solo que le costaba mucho confiar en su propia percepción, en que lo que estaba pasando no era lo que ella quería o no eran los acuerdos que habían tomado. ¿A alguien Profe, más se le ocurre otro ejemplo? Dígame, Francisco. esto tiene que ver la persona que en realidad dice algo y hace otra cosa, por ejemplo,
como doble vínculo tiene que ver con ocultar a lo mejor las emociones o las sensaciones o realmente lo que siente por dentro al decir algo, pero al decir, no sé, sus pensamientos o sus ideales, pero termina haciendo otras cosas. Entonces, puede ser que tenga algún tipo de problema en el demostrar o ser directa, por ejemplo. Sí, sí. Y claro, ahí no es que la persona, es interesante esto, porque no es que la persona que hace el doble vínculo sea mala necesariamente. Muchas veces puede tener relación con esto que dice Francisco, como dificultades para ser más directo o para ser más como claro con la información. Porque de hecho en este mismo caso que yo le acabo de contar, yo creo, mi humilde opinión, que no hubiera existido mayor problema si él hubiera sido bien transparente, ¿no? Con ella, como, oye, en verdad, quizás, no sé, pues yo no quiero una relación formal, estoy probando, que es súper válido. Sí, nadie es como que nos pone una pistola en la cabeza para estar comprometidos con alguien, ¿no? Sé que el problema es justamente ese, que este joven decía algo, pero hacía otra cosa. Entonces, justamente la metacomunicación nos ayuda a decir, oye, espérame, estás diciendo esto, pero estás haciendo esto. ¿Cómo podemos comprender esto? Porque también podría ser manipulación, ¿o no? Sí, sí. Ahí depende, Francisco. Yo soy muy de la idea que hay que evaluar el caso a caso. Ponte tú, hay personas que como que manipulan deliberadamente, ¿no? Así como con tal objetivo en particular. Hay personas que pueden manipular y no se están dando cuenta y lo hacen como más desde la angustia o desde el colapso, ¿sí? Como están muy colapsadas y desde ahí pueden como ser algo como manipuladores. ¿Mm? Oye, pero ¿estás pensando en algún ejemplo en particular? Como quizá ahí yo puedo como ir desglosándolo mejor. No, en general, en realidad, porque como dice usted, de eso depende del caso, depende de la situación, depende de la persona o la simetría que tengan. No sé, hay casos de familia, hay casos de amigos, hay casos de pareja, qué sé yo, lo laboral también, pero entre un jefe y un súbdito, no sé, un empleado, pero eso depende del contexto principalmente, porque puede ser algo inconsciente que genere el doble vínculo, por ejemplo, qué sé yo, entre amigos, entre una mamá o una hija, por ejemplo, puede ser algo consciente, pero puede realmente estar ocultando sus emociones al decirle que sea independiente, pero no quiere soltarla, por ejemplo. Entonces, depende exclusivamente del contexto nomás, pues, profe. No iba a un caso en particular. Ah, ya sí, claro, depende mucho del contexto. Justamente por esto de la relación complementaria, ¿no? Es como, tiene que haber una relación como asimétrica, en donde una de las partes dependa mucho de la otra, sí. Y eso hartas veces lo da el contexto, po. Yo les voy a contar un caso personal que me pasó a mí, por eso yo le decía que no es solamente, o sea, que también puede como ser más, no solamente en las familias, ¿no? Yo me acuerdo cuando partió esto el coronavirus, en el hospital, no ven que salía harto como en las noticias, esto como no, tenemos PCR para los funcionarios de salud y todo. Y era súper llamativo para mí, que esto yo me sentí muy como siendo doble vinculada, no sé. O sea, no solamente yo, sino mi equipo también. Porque, por ejemplo, había alguien que estaba con los síntomas del coronavirus y nosotros le decíamos a nuestra jefatura como, oye, queremos que se tome el PCR porque está con los síntomas. Y nuestra jefatura decía, no, porque no hay PCR. Pero nos llegaban comunicados de que sí había PCR. Entonces, nuestra jefatura estaba también estaba muy tomada por el doble vínculo porque, claro, mi jefe decía, ya, chuta, tengo una funcionaria con síntomas, la voy a mandar. Y desde arriba le decían, no, no la mande.
porque no hay PCR, pero ¿cómo si no están informando que hay PCR? Entonces, ahí se arma como una relación, o sea, un tema, a mi parecer, ¿no? Como doble vincular, pues era como, ¿hay o no hay PCR, ¿no? Para nosotros, como... eso. Profe, una consulta, si una persona solamente se relaciona de esa manera, como con doble vínculo, ¿ella tiene algún trastorno de personalidad? Yo creo que, Michelle, eso nos podría hacer sospechar. Teníamos que evaluar si tenía que ser una de nuestras hipótesis, creo yo, Michelle. Si alguien se vincula mucho desde el doble vínculo, debiésemos sospechar que hay un trastorno de personalidad a la base. Puede ser que lo haya. Mm. Y el caso que les puse ni siquiera es con personas, es como institucional. Onda. Entonces el doble vínculo es algo, bueno, también lo que nos pasó mucho con las autoridades, pues que nos decían algo y la realidad era distinta, ¿no? Como hay un enemigo fuerte y poderoso, como bueno, ¿cuál es? Como, sí, yo encuentro que el doble vínculo está, pero súper presente en esta cultura chilena, así es heavy, como... eh, eso. Igual lo vamos a volver a revisar el doble vínculo porque este concepto es de Václavic, así que vamos a volver a él en un ratito más. Porque ahora vamos a pasar los axiomas de la comunicación. Pero antes de eso, no sé si estarán de acuerdo que vayamos a un break. Podemos ir a unos break de unos 15 minutos para que vayamos con la... Excelente, profe. Excelente, ya. Entonces nos vamos a un break de 15 minutitos. Ya son las 16. ¿A qué hora nos tocaría volver? 10:21. 10:21. Gracias. Ya nos vemos.